Perdóname, Señor, por tu bondad. Píldoras de aliento, dosis de fe que te llevan a la santidad. Hola, hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos a Dosis de Fe que te llevan a la santidad. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Estefanía, muy bien. Entusiasmada porque hoy tenemos unos invitados espectaculares, nada más y nada menos que los padres de un santo muy reconocido y muy querido para todos en la iglesia, ya que alcanzó este fruto de la santidad a una muy temprana edad, Estefanía. Y lo recordamos como uno de los santos que tiene la iglesia católica más joven. Así que recibamos con un fuerte aplauso a doña Brígida y a don Carlos, los papás de Dominguito Sabio. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Acá. Además, avisarles que están en sintonía con nosotros la parroquia San Justino Mártir. Muy ansiosa por escuchar sus respuestas. Gracias por la invitación, mamitas. Bueno, para comenzar, como abrebocas, nos gustaría que nos hablaran un poco de ustedes. ¿Dónde se generó la familia? ¿Dónde pues surgieron ustedes como tal? ¿Y cómo era la economía en esos tiempos? Su situación en ese momento, el contexto, cómo se vivía. Bueno, nosotros para ese tiempo vivíamos al norte de Italia. Exactamente se llamaba Riva de Sherry. Mi esposa Brígida ya se dedicaba a la costura. Ella, puedo decir que era la mejor de todas porque toda la gente iba a buscarla para arreglar sus vestidos, para mandar a hacer vestidos para ocasiones especiales. Entonces era la mejor. Y yo para ese tiempo pues trabajaba de mecánico, entonces pues trataba de buscarme el trabajito pues para sostener a mi familia. Las personas me llevaban sus carros, sus vehículos, o yo iba a domicilio donde ellos a arreglárselos. Entonces pues así fue. Wow. Así es, mamita. Dominguito nació el 2 de abril de 1842. Como le decía mi esposo, fuimos una familia muy humilde, pero muy fervorosa. Eso sí, nuestro amor a Dios siempre estuvo muy presente. Bueno, y el nombre, ¿quién pensó el nombre o por qué lo escogieron? ¿No? ¿Por qué Domingo? Bueno, fue idea de los dos. Sí. Cuando los llevamos a ser bautizados, pues ya habíamos pensado en el nombre y quisimos que se llamara Domingo, ya que significa el que está consagrado al Señor. Entonces, por eso, pues nuestro hijo se llama así. De cariño, Dominguito. No sé, pero cuando acabo de escuchar esta respuesta, se me viene a la mente que muchas personas en estos tiempos escogen el nombre de sus hijos simplemente porque es llamativo, porque es chévere, o por cosas que nada que ver. O sea, lo último en lo que piensan es en consagrarle su hijo a Dios desde un principio y sin un significado que verdaderamente valga la pena. Un ejemplo, ¿no? A seguir. Y listo. Nos gustaría, digamos, como que pasar un poquito, unos años más adelante, cómo era esa educación que ustedes le brindaban ya cuando el niño pues estaba creciendo y estaba aprendiendo. Bueno, nosotros siempre tratamos de que la educación de Dominguito fuera dirigida a la educación cristiana. Dominguito desde pequeño ha tenido un corazón con mucha piedad, con dulzura. Él siempre ante las otras personas se ha portado así. Entonces nosotros tratamos de encaminarlo siempre hacia la educación cristiana. Wow. Bueno, ¿cómo se comportaba Domingo contigo, Brígida? Ay, mi Dominguito era un amor conmigo. Él siempre fue un niño muy apegado a mí. Por él no se despegaba ni un solo instante. Entonces, sí, como dicen algunas mamás, parecía un chicle ahí todo el tiempo conmigo. En algunas ocasiones sí se desprendía, pero era para poder orar.
Para él era muy importante esos momentos de oración y se iba a un rincón de la casita para dedicarle ese rato a Dios. Por lo general, a esa edad los niños suelen ser muy traviesos y a las mamás les cuesta como trabajo controlarlos, pero mi Dominguito era todo lo contrario. Era muy juicioso, muy obediente, no, él no daba trabajo. Es más, ni me ocasionaba el más pequeño disgusto. Muy, muy obediente. Hermoso. ¿Y contigo, Carlos, cómo se No, comportaba? si era así con mi mujer, conmigo no se quedaba atrás. El niño yo siempre que llegaba de trabajar, se me colgaba del cuello, se me decía, papá, te ves cansado. Y decía, y yo solo te doy molestias a ti. Entonces, me acuerdo un día, me quedó tan grabado que me dijo, voy a orar mucho para que a ti te dé mucha salud, Diosito, y a mí me haga bueno. Y siempre llegaba y me colocaba la silla y yo me sentaba. Ya, pues, claro, uno en el trabajo, uno se le llenaba el corazón de ansias de llegar a la casa, pues para verse con Dominguito, porque él siempre era muy bonito conmigo. Qué Sí, felicidad. siempre fue muy cariñoso. Bueno, y Brígida nos comentaba que él se retiraba para orar. ¿A qué edad aprendió sus oraciones? ¿Cómo fue ese proceso para aprender? Bueno, pues siempre su deseo por la oración estuvo presente en él, pero con facilidad las aprendió más o menos como cuando tenía 4 añitos. Las oraciones de la 4 años. mañana y de la noche él las rezaba solito. Para él era muy importante la oración, y sobre todo antes y después de comer. Y las del toque del ángelus también eran súper importantes. Entonces siempre le gustaba invitar a las personas que nos acompañaban a Ay, rezar. sí, mi hijita, no sé si su merced se acuerda esa vez que llegó un forastero y nosotros lo invitamos a cenar. Eh, Dominguito, pues, él ya lleva un estilo de vida de sus oraciones y pues habían personas para ese tiempo que no les importaba, digamos, las oraciones o no estaban muy encomendados a Dios, no eran muy devotos. Entonces, una vez llegó un forastero y el forastero no oró. Entonces comenzó a comer y Dominguito solo agachó la cabeza esa vez. Lo miró y agachó y se sintió como mal, como de mal genio. Decía, decía, no, papá, es que lo que pasa es que así comen las bestias. Ellos nunca hacen una oración ni nada, y ese día sí yo lo vi, no sé, como de mal genio y triste. Sí, claro que me acuerdo. Mi hijo, ese día él se puso muy triste porque, pues sí, efectivamente él decía que le daba tristeza que uno iniciara a cenar y no agradeciera a Dios antes de comer, ¿no? Entonces, por Sí. eso, pues sí se puso muy triste ese día. Wow, magnífico. Y digamos que así pequeñito, cuando tenía 4 años, que hacía sus oraciones solito y demás, ¿iba a misa? ¿Ustedes lo llevaban? Claro que sí, ¿Y claro cómo que se sí. comportaba? Él ya a la edad de 5 años había aprendido a ayudar a misa como acólito y pues como ya lo había dicho anteriormente, él siempre fue muy juicioso. Igual asistía a la Eucaristía con mucha devoción. Por él iba todos los días a la iglesia. A causa de su poca edad, apenas podía trasladar el misal. Era muy gracioso verlo acercarse al altar, ponerse de puntitas y querer colocar el misal en el atril. Las personas que le veían le parecía muy gracioso, pero Curioso. era a la vez muy tierno. Sí. Ay, qué hermoso. El ver cada esfuerzo que hacía para poder colaborar como acólito en la iglesia. Sí, yo me acuerdo que él trataba como de empinarse para alcanzar y la gente le causaba como gracia, se le veía la cara como de sonrisa y alegría de ver un niño tan pequeñito haciendo eso. Qué Sí. maravilloso testimonio. Y podemos hacer, Sí, hay algo que a él lo caracterizaba mucho, era la serenidad, esa tranquilidad en ese semblante que él siempre reflejaba. Y había algo hermoso que él hacía y era que también llamaba mucho la atención,
y era que al llegar a la iglesia, si la encontraba cerrada, en vez de corretear, de pronto así como lo hacían otros niños que mientras que abrían de pronto se iban al parque, pues como que ocupaban su tiempo en otras cosas. Lo que hacía mi dominguito era arrodillarse ahí en la entrada, mientras que abría en la iglesia con su cabecita inclinada y juntaba sus manitos así sobre el pecho y comenzaba a rezar. No, era hermoso. Qué terrible. Sí. Podríamos hacer la comparación ahora de cómo los niños se comportan en la misa, Andrea. Y la verdad que el cambio es drástico, total, porque muchas veces los adultos caemos en el error de pensar que nuestros hijos todavía no comprenden la grandeza del Señor y no los enseñamos a resaltarla, a respetar, a alabar a nuestro Señor desde siempre. Y que también a veces los niños ven es el ejemplo de los padres, ¿sí? Muchos adultos, pues ustedes no lo saben, pero pues nosotros los contamos, entran al templo con el celular a recibir llamadas o a veces con ropa indecente y todo eso los niños, así no se lo están enseñando y no les estén diciendo explícitamente que tienen que hacer eso, ellos captan ese mensaje como bueno. Entonces ahí es cuando, pues tristemente, no enseñamos para bien, sino que enseñamos para mal. Es cierto, Andrea. Bueno, pero para seguir escuchando más sobre esta hermosa historia y adentrarnos más en el pensamiento, en la vida de Santo Domingo, pues nos gustaría saber cómo era en la escuela, cómo se comportaba. Bueno, el niño en la escuela pues siempre mostró sus talentos. Él era muy juicioso, él se destacaba siempre pues ante los otros y siempre tenía muy buenas notas. De amiguitos, pues él trataba como no estar tanto con ellos, pues porque habían amiguitos muy discolos, disipados, por la Muy razón de travieso. que, muy traviesos, por la razón de que, gracias, amiguito, por la razón de que ellos siempre querían buscar como un juego, como ir a hacerle chantas a los señores de edad, como hacer juegos de que no debían. Y Dominguito nunca le gustó eso. Dominguito siempre quiso estar como alejado y no formar parte de esas chanzas como de mala clase. Sí, aparte porque mi dominguito pues siempre era muy respetuoso y él sabía que algún acto que estuviera mal hecho pues decía un rotundo no y pues sí, tomaba su distancia. Espectacular. Bueno, hay algo muy conocido de la historia de Santo Domingo y es el hecho de que hizo su primera comunión a una muy corta edad. ¿Por qué decidieron ustedes que Dominguito hiciera la primera comunión tan pequeño? Bueno, pues así como lo hablábamos, mi amiguito siempre tuvo ese deseo del Señor y pues así como sacaba su tiempito para la oración, así mismo se aprendió todo el catecismo. Entonces, él tenía un deseo inmenso por recibir a nuestro Señor sacramentado, ardía en deseo de hacerlo, solamente pues se oponía a su edad, dado que en ese tiempo la edad que les exigían para hacer la primera comunión era de 12 añitos, y mi amiguito tan solo tenía 7. Pero pues a ver su deseo tan profundo en su corazón de recibirlo, se pudieron hablar con algunos sacerdotes y finalmente pues aceptaron que mi dominguito recibiera al Señor. Y esto me recuerda a un pasaje muy característico de la Biblia, que es la pérdida de hallazgo de nuestro Señor, discutiendo en el templo con los doctores de la ley, que aparece en Lucas 2, en el versículo 52, que dice, y Jesús crecía en sabiduría y en edad, y en gracia para con Dios y los hombres.
Sí. Como Dominguito no solamente crecía en cuerpo porque él es un niño en crecimiento total, sino que no dejó de lado aprender espiritualmente, que por lo general aprendemos ya cuando vamos a hacer la primera comunión o mucho tiempo después. Sí, y que ahorita es muy común crecer en intelecto, crecer en cuerpo, pero nos quedamos con esa fe de niños y dudamos muchas veces, estando aún adultos, dudamos de Dios y de su poder. Sí, No, así es, mamitas. no nos imaginamos la alegría de Santo Domingo por ser admitido a este sacramento a tan temprana edad. Me imagino que estaba dichoso. Sí, claro, Claro. Angelita. Yo me acuerdo ese día que yo estaba arreglando un tractor ahí en la casa. Fue cuando yo lo vi entrando corriendo a donde la mamá y estaba súper feliz. Entonces, yo me acuerdo que llegó, fue corriendo. Entonces, con mucha alegría a decirle a mi mujer de que pues lo habían aceptado. Eso fue una gran alegría. Desde ahí yo lo sentí muy cambiado. Pues yo me acuerdo que se la pasaba ya leyendo, que se la pasaba largos ratos en la iglesia antes de que comenzara la Eucaristía y después. Entonces él era el primero en entrar y el último en salir. Entonces era una gran alegría. Wow, espectacular. Y si se emocionó tanto con solo saber que lo habían admitido, ¿cómo fue el día en que por fin recibió ese pan del cielo? Ay, ¿cómo olvidar ese día? Dominguito esa mañana se me acercó y me decía con tan alegría, su rostro se veía tan dichoso, o sea, sus ojitos brillaban de la felicidad que sentía en ese momento y me decía, mamá, perdóname por todos los disgustos que le he causado en lo pasado y le prometo portarme muy bien de ahora en adelante. Ser aplicado en mi escuela, ser obediente, ser dócil, respetuoso a todo lo que usted me mande. Ay, él era un amor, mi dominguito. Y luego de que me decía todo esto, se colocó a llorar. Toma. Yo solamente podía abrazarlo, pero la verdad sí, me sentía tan llena de orgullo por tener un hijo así, con ese amor tan profundo a Dios. Hermoso. Y solamente en ese momento le pude decir, vete tranquilo, mi dominguito. Pues todo está perdonado. Pídele a Dios que te conserve siempre bueno y ruega también por mí y por tu padre. Qué maravilloso. Y pues acá desde producción tenemos entendido que Dominguito escribió enseguida algunos recuerdos que conservó en su devocionario y los leía a menudo para recordar la dicha que fue recibir a nuestro Señor Jesucristo por primera vez. Entonces voy a leer el fragmento que escribió su hijo. Propósitos que yo, Domingo Sabio, hice en el año 1849 con ocasión de mi primera comunión a los 7 años de edad. Primero, me confesaré muy a menudo y recibiré la Sagrada Comunión siempre que el confesor me lo permita. Segundo, quiero sacrificar los días de fiesta. Tercero, mis amigos serán Jesús y María. Y cuarto, antes morir que pecar, que ahora es una frase muy característica. Eso precisamente iba a decir, es como la frase más famosa que caracteriza a nuestro santo hermoso de este día. Y nuevamente con esta frase, lo que escribió Domingo, comprobamos que los adultos subestimamos mucho a los niños. Precisamente es prácticamente increíble imaginarse como un niño tan pequeño puede no solo pensar en estas cosas, dimensionarlas, sino cumplirlas, porque es que él no decía cualquier cosa solo por decirlo. Cuando él hablaba de antes morir que pecar, él lo hablaba muy en serio. Él
se imaginaba primero muerto que cayendo en pecado. Y para cuántos de nosotros es muy fácil pecar. Ay, es una mentirita nomás, una mentirita piadosa, le dicen, ¿no? Pero qué magnitud la mancha que deja en el alma, y que pecar pues nos aleja de Dios. Entonces es ese amor que Dominguito quería sentir, estar tan cerca de Dios y no separarse ni siquiera un momento. Es magnífico. Yo creo que nomás la idea como que lo inunda uno de emoción. Vivía muy coherentemente, mucho más de lo que lo hacen muchas personas. ¿Y qué pasó luego de recibir la primera comunión, papito? Bueno, pues el niño deseaba pues seguir estudiando, pero el niño, para poder seguir estudiando lo que él quería, debía trasladarse muy lejos. Y pues nosotros también lo apoyábamos, era nuestro mayor deseo. Entonces, pues se llamaba Castelnuovo, a donde tenía que ir el niño. Pero era muy lejos el niño. Yo me acuerdo que algún día me dijo, si yo tuviera alas como un pajarito, decía, si yo tuviera alas como un pajarito para poder ir a estudiar hasta allá. Pero no fue problema con él. Eran más de 4 kilómetros de ida y 4 kilómetros de vuelta. Pero no importaba. Él a ese tiempo de 10 añitos tenía muchas ganas, entonces él recorría a diario más de 15 kilómetros para poder ir a estudiar. Entonces así fue que comenzó a cumplir su sueño. Bueno, y pues uno dice, listo, no solo la distancia, sino también la variedad de tiempos que hacía, ¿no? Que a veces de pronto había mucho viento, a veces un sol abrasador, a veces, no sé, cuando llovía los caminos llenos de lodo, o inclusive lloviendo, esos torrentes de agua que a veces, pues, de un momento a otro, y todos esos obstáculos, perdón, pues debieron también haber sido un criterio más como de soporte, de decir, wow, qué admiración. Pero me imagino que Dominguito ofreció todo eso y nunca se sintió solo. Claro que no, él nunca se sentía solo. Para él no era impedimento nada, ni el clima, nada. O sea, él solamente quería cumplir con su deber. Me acuerdo tanto que un día mi Dominguito se dirigía solo al colegio, más o menos eran como eso de las 2 de la tarde, y estaba haciendo un sol impresionante. Y empezó a entablar una conversación con un amiguito que se encontró por el camino. Y le decía a esta persona, le decía, ¿no tienes miedo de ir solo por acá? Y mi amiguito le respondía, no voy solo, señor. Mi ángel custodio me acompaña en todos mis pasos. Entonces, era algo que yo decía impresionante, cómo mi amiguito tenía esa confianza puesta siempre en el Señor, que él no temía nada. Y él decía, puede ser que esté haciendo mucha calor, puede ser que el clima esté frío, puede ser que el clima esté, como lo decía Andreita, cayendo agua de manera impresionante, pero él siempre cumplía con su deber. Sí, claro. Un día me acuerdo también, mi hija, que habían unos compañeritos el niño me contó que estaban en un río. Y el niño no le agradaba todas esas cosas y los compañeritos le decían, venga, láncese, juegue con nosotros. Y él le decía, no, yo no quiero hacer eso, yo primero que todo pues no puedo ir. Y él dijo, le voy a preguntar a mi mamá si me da permiso. Y los compañeritos, no, ¿qué le vas a preguntar a tu mamá? Eso no, no le dé miedo. Y el niño dijo, no, porque si mi mamá me dice que no, es porque eso no está bien. Y él siempre tuvo esa templanza de decir no a las cosas, entonces eso es incomparable.
Sí. Había una frase que me encantaba, como la decía mi Dominguito, es que él decía, nada es pesado cuando se hace por un amo que sabe pagar bien. Entonces le preguntábamos, ¿y quién es ese amo? Y él decía, Dios nuestro Señor, que paga hasta un vaso de agua que se dé por su amor. Wow, qué maravilloso. Y es una invitación a que podemos ofrecer cualquier cosa. O sea, si le ofrecemos un vaso de agua que le damos a una persona sedienta, ¿por qué no ofrecerle un trabajo, un sufrimiento, un problema que estamos teniendo en la casa, en nuestro trabajo, en el ámbito en el que vivimos? Sí, aprovecho acá como para hacer un paréntesis. Muchas veces queremos nosotros hacer obras de caridad y se nos olvida ofrecérselas a Dios. Entonces es importante que todo lo que hagamos sea ofrecido a Él, ¿no? También, no sé, se me venía a la mente que ahorita los niños se dejan guiar más como por esas amistades, como por ser aceptados ante una sociedad. Así mi mamá no me deje, entonces busco la manera de esconderle a mi mamá lo que estoy haciendo, o que no se entere, porque se va a tener que enterar. No tengo que decir mentiras, simplemente oculto una parte de la verdad, ¿sí? Pero es el hecho de que Santo Domingo siempre tuvo presente de que no por hacerle caso a la mamá o por miedo de que me va a pegar, me va a regañar, sino porque de verdad conocía la dimensión de entre lo bueno y lo malo. Y respecto a lo que nos contó don Carlos, esta decisión tan sabia que Domingo estaba tomando en ese momento no era solamente para rechazar a esos malos consejeros, sino para evitar que su alma perdiera uno de los tesoros más maravillosos, que son la inocencia de los niños. Porque recordemos que esto nos dice que si queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que ser como los niños. Y no se refiere en edad, ni pensamiento, ni nada de eso, sino en cuestión de la inocencia, de la pureza del alma. Listo. Sigamos. Pero no todos los compañeros eran malos, ¿verdad? ¿O cómo se comportaba Dominguito con sus otros compañeros? Él con todos sus compañeros tenía una conducta pues muy amigable, era muy sociable y muy respetuoso. Le encantaban juntarse con aquellos compañeritos que también tenían una forma de ser así atenta, que eran dóciles, que eran respetuosos, que cumplían con sus tareas. Con esos compañeritos, él trataba de permanecer más tiempo, ¿sí? Pero con aquellos que de pronto descuidaban sus deberes, aquellos que eran rebeldes, que no hacían caso a los profesores, mi Dominguito huía de ellos, debería mantener su distancia. Pero había algo muy hermoso en él que lo caracterizaba y era que él trataba de ofrecer al Señor cada vez que algunos de sus compañeros que solían hacer travesuras, que como decía que en algunos eran muy rebeldes y le pedían un favor, él lo hacía con el mayor amor y con el mayor agrado. Su conducta en la escuela de Castelnuovo siempre fue muy buena y así fue pues ejemplo para todos sus compañeros. No tuvo queja de los profesores. Sí, sí. Mi hija, no Nunca sé si nos te acuerdas llamaron la atención. que Dominguito nos contó una vez de que habían dos compañeritos que se iban a pelear a pedradas. Entonces, Dominguito fue tan valiente que no los dejó pelear. Él se cruzó entre los dos y estiró las manos y les dijo: Jesús murió perdonando a los que lo crucificaron y no quiero perdonar a los que me ofenden. Los niños lo quedaron viendo fijamente y soltaron las piedras, y desde ahí siempre lo recordaron mucho, pues de ser tan valiente, de hacer esa obra tan bonita. Entonces él trataba como intermediar en las cosas. Wow. Es impresionante todo esto que nos cuentan, esos hechos magníficos que hablan por sí solos. Pues
lastimosamente se nos está acabando el tiempo. Vamos a hacer una última pregunta y es como relacionado también a esto del estudio. Pero antes, Andrea, qué pena contigo. Tranquila. Quisiera hacer una reflexión y es que en la actualidad, para doña Brígida y don Carlos, que tal vez no sepan, es muy triste que vemos una pelea y lo primero que hacemos es grabar para que la gente la vea. Sí. Nunca pensamos en separar a las personas y enseñarles el valor de perdonar y de tener la valentía, porque es más valiente el que es capaz de controlar sus impulsos para no pelear. Es muy triste. Pero bueno, Sí. continuamos. Dejémoslo a reflexión de nuestro público. Es cierto. Bueno, Muchas gracias, Estefanía, por esa reflexión. Entonces, ya para dar cierre a nuestro primer capítulo de esta entrevista espectacular con los padres de Santo Domingo, pues queremos saber cómo le iba a Santo Domingo en sus estudios. Ya sabemos cómo era su comportamiento con sus compañeros, pero en sí, ¿qué tal era para el estudio? Excelente. Excelente. El niño en una época ocupó siempre el primer puesto. Siempre ocupaba el primer puesto, se trataba de destacar por los talentos que él tenía. Entonces él no hay queja de decir de Dominguito, porque siempre se comportó muy bien. Sí, mijita, así fue. Mi Dominguito siempre se destacó por sus reconocimientos, sus distinciones honoríficas que lo reconocían como uno de los mejores estudiantes de la escuela. Él siempre, pues con ese amor y esa gran dedicación con la que hacía todas sus cosas. qué maravilloso testimonio, Andrea. Bueno, invitamos a nuestra comunidad de San Justino Mártir que no se pierdan el próximo capítulo en el cual seguiremos teniendo estos invitados tan maravillosos y sabremos qué pasa después de la época de escuela en la vida de Dominguito, cómo llegar a cómo llegó a la santidad, qué otros hechos importantes en su vida ocurrieron. Sí, así es, Estefanía. Recordemos que nos visualizan todos los sábados a las 4 de la tarde. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por su visualización. ¿Algún mensaje de parte de los padres de Dominguito? Para nuestra... No, que muchas gracias, mijitas, por la invitación. La verdad que pues me siento aún más orgullosa con esta invitación y que la comunidad de San Justino Mártir también pueda conocer un poco de la vida de nuestro hijo, que para nosotros es de verdad todo un orgullo poder estar contándoselas acá a ustedes y haber tenido el placer de compartir con él tantas experiencias tan hermosas. Sí, muy agradecido por el tiempo que nos brindaron. Espero volverlos a ver pronto. Es un orgullo hablar de mi niño. Y para los niños que me están viendo, niños, hágale caso a sus papás. Siempre. Muchas gracias. El honor es de nosotras poder estar aquí, como lo dijo Estefanía al principio, representando a nuestra comunidad y haciéndoles llegar el mensaje de Cristo. Así que no se pierdan el próximo capítulo y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. En mi angustia yo clamé al Señor, Él me escuchó y me liberó. El Señor está conmigo, no temeré. Píldoras de aliento para darle color a tu vida.